Noches, espero pues que todos se encuentren bien. Bueno, pues iba a esperar a que se conectaran, digamos, más compañeros. Supongo pues que están, en la medida en que vaya avanzando la clase, pues van a irse conectando y tal, porque hasta ahora digamos que hay 5 personas nomás. Entonces, primero, pues antes que empezarles a hablar pues como de lo que vamos a hacer hoy en la clase, quería mm, bueno, anunciarles un cambio que va a haber precisamente en la clase de hoy. Y resulta que, pues, es un cambio que veo conveniente en aras de que les quede claro, digamos, la entrega que viene, que es para el día sábado, sí, es para subir la sustentación el día sábado. Entonces, hay pendiente algunas tareitas, bueno, específicamente la tarea del árbol de objetivos ponderado con la conclusión y la generación de los atributos de diseño, que ahorita les voy a explicar precisamente con los ejemplos concretos pues de las entregas que ustedes me han enviado, me han ido enviando, pues cómo se hace el tema de la conversión, digamos, de las necesidades o la extracción de esos atributos de diseño a partir de las declaraciones del cliente, no solamente lo que de la manera teórica pues que habíamos visto, que era traduciendo las declaraciones del cliente en los atributos tangibles, sino también pues como por el proceso de identificación de estos atributos a través pues del pensamiento lógico, ¿sí? O sea, yo pienso esta conclusión que saqué y pues qué atributos puedo generar a partir de esa conclusión. Es como aplicar, digamos, el pensamiento consecuente allí, o sea, esto es consecuencia de esto otro, entonces, pues sale así. Bueno, entonces lo que les quería informar es que según el cronograma de trabajo de lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy, pues tiene que ver básicamente con esta clase de creatividad y generación de alternativas. Esta clase de creatividad y generación de alternativas, pues por supuesto que es importante porque lo que vamos a hacer en esa clase como parte teórica es revisar algunas metodologías para incentivar la creatividad. Pero prefiero hacer, digamos, una aclaración y una evaluación de las entregas que ustedes previamente, o sea, ustedes como grupos me han entregado previamente, para, obviamente, pues no muy detallada, sí, porque pues no vamos a tener el tiempo, digamos, de sentarme con cada grupo a darles todos los detalles y tal, pero sí con cada grupo de manera generalizada para que más o menos tengan presente qué errores están cometiendo o qué cosas se deben cambiar, ¿listo? De lo que, sobre todo esta última etapa, pues en la generación de las necesidades y la clasificación de las necesidades, que es bien importante porque pues estas son las bases que van a sentar el precedente para cuando ustedes lleguen a la parte de la generación de alternativas, que pues si no tenemos una base sólida, como lo decía en la clase del lunes, pues vamos a estar dando respuesta con unos productos solución que no están o sea, no corresponden, digamos, a la necesidad que estamos analizando. Entonces, bueno, en este caso el tema de creatividad y generación de alternativas quedaría para el lunes de la semana que viene. ¿Listo? O sea que hoy no vamos a hacer la clase teórica, sino que vamos a hacer la revisión de las entregas, tanto la entrega 1 correspondiente a la metodología del mapa, perdón, del árbol de objetivos, perdón, del árbol de problema, y la entrega número 2 correspondiente a los avances de el mapa de empatía, el perfil de usuario y el listado de necesidades. ¿Listo? Entonces por ahí yo tengo un documentico que ahorita se los voy a mostrar, inclusive lo subí ahí pues en la plataforma, donde pues me tomé el trabajo como de hacer los comentarios generales, bueno, a nivel general que veía en todos los grupos en términos de falencia y ya en cada uno de los grupos pues características específicas
bueno, no específicas, digamos, detallando, sino específicas, pues, de su trabajo en términos generales, de cosas que de pronto faltan o hay que agregar. Em, y bueno, queda por supuesto el tema de lo que vimos la clase pasada, que es el tema del concepto de proyecto, entonces para revisión el lunes. ¿Listo? Ese concepto de proyecto deben entregarlo el lunes. Recuerden que ese concepto de proyecto es simplemente el ejercicio de reacción. A ver, les recuerdo lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, perdón, la clase pasada. Aquí específicamente abriendo la presentación que vimos, esta presentación que nosotros vimos el lunes, donde hablábamos de los tres tipos de concepto, el concepto de proyecto, el concepto de diseño y el concepto de producto. En este caso, la entrega que se va a hacer el lunes es solamente del concepto de proyecto, es decir, este ejercicio de redacción, ¿sí? Que describe los atributos del proyecto o del producto solución, mejor dicho, y describe el valor agregado. Listo, entonces ahorita les voy a dar un ejemplo, de hecho que está subido ahí en el, eh, que está subido ahí en la carpeta, en el OneDrive, donde ustedes pueden basarse pues para sacar el de ustedes. Lo digo en términos de estructura, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver obviamente la temática con lo que estamos haciendo, con el proyecto formativo integrador. Entonces, bueno, entonces serían dos entregas, digamos, o más bien una entrega y un avance. La entrega, pues ya que culmina la etapa de análisis e investigación, que se realizará la sustentación el día sábado. Con eso me refiero a que ustedes, pues, por tardar el sábado, deberían grabar el videíto, ¿sí? Pueden ser un videíto, digamos, de estos de Webex, se conecta pues el grupo y es un videito de no más de 10 minutos, no necesitamos más de 10 minutos pues para explicar lo que tiene que ver como con las correcciones y los avances o las mejoras más bien que se hicieron del árbol de problema, que ya les voy a especificar digamos a cada grupo, y lo de la etapa 2 que estamos hablando del mapa de empatía, perfil de usuario, listado de necesidades y lo que falta, que si hay avances, digamos aquí, o ya ustedes como equipo han trabajado en eso, si quieren lo podemos revisar, digamos, más hacia el final de la clase, que son los avances en relación a generación del listado de atributos y la metodología del árbol de objetivos ponderado con su conclusión. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero empezar, muchachos, mostrándoles el documentico y dónde se encuentra. Entonces, permítanme un momentico. El documento se encuentra aquí cuando ustedes ingresan a la carpeta de diseño conceptual. Ahí está, es este aquí que es número 2, correcciones entregas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes acceden a ese documento, básicamente van a ingresar acá. Entonces, vamos a hablar primero de las correcciones de la entrega 1, ¿sí? Proyecto entrega 1. Bueno, ya vuelvo y comparto. Lo que pasa es que creo que para los que van ingresando, de pronto no se les comparte. No sé ni me confirma si ahí estás viendo ya. Muchachos, alguno de ustedes que me confirme si se está viendo lo que estoy proyectando. Vale, listo. Ya por ahí me confirmaron, muchas gracias. Bueno, entonces, venga, les vuelvo otra vez a decir dónde está. Entonces, ustedes se meten aquí a la carpeta de diseño conceptual, ¿sí? A la que yo les di acceso, y es este documentico que está aquí. Dice correcciones, entregas. Entonces, se meten ahí y ese documento es este de aquí. Aquí, pues, coloqué primero, o la estructura que tiene es primero la entrega 1, entonces, un comentario general de, digamos, cosas que deben tener en cuenta
Si no son todos los equipos, la mayoría de los equipos de trabajo, hay algunos que de pronto sí la pueden tener, pero otros no, pero por lo general digamos que hice ese comentario general porque se repetía, era una característica o eran características que se repetían en las entregas de manera recurrente en todos los equipos o en la mayoría de los equipos. Entonces, para que lo tengan presente. Correcciones del proyecto de proyecto entrega 1. Entonces ahí está las generales y luego arranca grupo por grupo, ¿listo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Esas son como las correcciones de la primera entrega. Y luego lo mismo con las correcciones del entrega 2, ¿listo? Proyecto entrega 2, las correcciones generales para que todos las revisen y luego grupo por grupo, grupo 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Entonces vamos a hablar de las primeras. Siendo pues que ya algunos vi por ahí, porque volví a revisar, digamos, precisamente para hacer este documento, volví a revisar los árboles de problema y vi que algunos ya los habían complementado, otros no, otros simplemente dejaron ahí el mismo y ya. Entonces, es importante complementarlo. Independientemente de que ya la nota haya salido, es por lo que les decía, porque es bueno tener una buena base para las etapas siguientes. Entonces, listo, póngale cuidado. ¿Qué detallé yo o qué vi en términos generales como de la gran mayoría de los grupos o de todos los grupos? Entonces, bueno, en general deben complementar el análisis contextual sobre cómo abordan la problemática para poder generar enunciados o insights, ¿sí? Cuando hablamos de los insights me refiero a esas frasecitas o esas perspectivas, ¿sí? Que ustedes colocan como causas y efectos. Algunos hicieron causas secundarias y efectos secundarios que son bien importantes porque entre más detallado esté el árbol de problema, pues la situación problema va a poderse entender mucho mejor. Entonces decía acá, deben complementar el análisis contextual sobre cómo abordan la problemática para poder generar enunciados o perspectivas diferentes que abarquen gran cantidad de los detalles en las causas y efectos de la aplicación de la metodología del árbol de problemas. ¿Listo? Es decir, veo árboles de problema que sí están hablando de la situación problema, pero lo están haciendo de manera muy generalizada. Entonces falta cierto detalle en el análisis porque, por ejemplo, simplemente por ponerles un ejemplo, bueno, de hecho, de los cuatro grupos que hay uno que todavía no me ha especificado la marca del supermercado. Yo les he hecho énfasis en clases previas y hoy lo vuelvo a hacer en que es conveniente y es adecuado, es súper importante definir una marca de supermercado porque no es lo mismo la exhibición que se hace en un supermercado Carulla que está orientado a una estratificación 5 o 6 que la exhibición que se puede hacer, por ejemplo, en un supermercado Mercamío o en un Superinter, donde el público objetivo hacia el cual van estos supermercados es, digamos, estratificación 2 y 3. ¿Listo? Entonces ahí hay un problema, o sea, no es lo mismo exhibir, por ejemplo, las verduras en el Carulla que exhibir las verduras en el Superinter. No quiere decir, no lo digo por la razón de que es que en uno entonces tiene que ser más bonita que en el otro. No, no solamente corresponde a elementos de estética, sino que corresponde también precisamente a el tipo de productos que se llevan. Es decir, probablemente usted en el Carulla va a encontrar productos que en el Superinter no va a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que hay verduras o productos o vegetales o frutas, digamos, importadas de otros países cuyo costo es alto y que una persona que va a mercar al Superinter pues no estaría interesado en adquirir. Entonces, en este caso, la exhibición es diferente desde ese punto de vista. ¿Sí? Yo debería generar una exhibición diferente precisamente que se adecue a ese tipo de público. Además, para quienes de pronto han entrado en Carulla, han notado que, digamos, los aspectos del contexto del supermercado, o sea, el Carulla
tiene unos acabados, digamos, en las exhibiciones que son como en maderita, que dan unos ambientes cálidos, como unos ambientes donde uno se siente muy a gusto y muy ameno para quedarse, ¿sí? Es decir, para que la gente que vaya a hacer mercado allí se tome el tiempo ni siquiera de revisar los precios, porque es que la gente que va al Carulla, precisamente como está orientado a estratificaciones sociales 5 y 6, pues es gente que de pronto no tiene la tendencia o eh, la costumbre de revisar de pronto los precios. No, no es que no lo revisen, sino lo digo es con el tema de la intención de ahorrarse unos pesos, porque precisamente si fuera por ahorrarse unos pesos, pues no estarían mercando en Carulla, ¿sí? Que es mucho más costoso que de pronto otras cadenas de supermercados, sino que allí de pronto esta característica de revisar los precios no es tan importante, sino más bien mirar la calidad de los productos. Entonces, por ejemplo, cómo exhibir los productos de las verduras, por poner un ejemplo, simplemente pues puede ser una tarea diferente a la que se especifica o se hace, digamos, en otros supermercados que son que están orientados, digamos, para una estratificación social más baja. ¿Listo? Simplemente desde la escogencia de la fruta y no solamente mirándolo desde la perspectiva del usuario, es decir, el comprador o la gente que va a comprar, adquirir el mercado, sino también desde la perspectiva de los funcionarios que trabajan en el supermercado. Por ejemplo, cómo el sistema de exhibición ayuda a que sea mucho más fácil de identificar los vegetales o las frutas o algo que están de pronto ya entrando en descomposición o que no están con la calidad que espera la gente que está allí en el supermercado. ¿Sí? De hecho, si usted va, por ejemplo, al Carulla, es muy difícil encontrar digamos, un vegetal o una fruta que se esté dañando versus lo que puede ser en otros supermercados. Usted, por ejemplo, en supermercados en Cañaveral o incluso en el de Uno o incluso en el Super Inter o en el Mercamío, que son supermercados que van orientados a una estratificación un poco más abajo, y estratos 1, 2, 3. eh, Allí pues como que no es tan importante el tema y digamos si hay una fruta golpeada, si hay alguna pues de alguna forma digamos puede ser apta para que alguno la coja, ¿listo? Y la pueda comprar. Entonces allí no es como tan importante eso, pero en el Carulla de pronto la gente sí se fija mucho en eso. Entonces, desde esa perspectiva, miren que hay ciertos detalles que también son importantes tener en cuenta y que no están siendo considerados dentro del análisis de la situación problema. Entonces, pilas allí. Entonces, por ejemplo, es importante elegir una marca de cadena de supermercado y tipos de productos, porque también hay unos que no definieron tipos de productos. Y hay por ahí un grupo que está trabajando sobre enlatados, hay otro grupo que está trabajando sobre el tema de las verduras, o bueno, ni siquiera las verduras, se entiende como productos perecederos, es decir, productos que de pronto son las frutas, las verduras, sí, es decir, que tienen como la fecha de vencimiento allí y que no están empacados o tal, sino que son como para que uno los seleccione, pero digamos no se especifica sobre verduras o sobre algo así. Tengan en cuenta que es también diferente, por ejemplo, exhibir yogur o exhibir leche o productos lácteos en general a exhibir verduras. Y estamos hablando de que ambos productos son productos perecederos. Lo que pasa es que unos vienen empacados y los otros no. Entonces, desde la exhibición, vuelvo y les digo, replantéense o piensen un poco más detallado cuál es el contexto de el diferente producto. Entonces, sería bueno definir el producto. En el caso de la refrigeración, por ejemplo, que tanto los vegetales y las frutas como los productos lácteos requieren refrigeración, pues unos están, digamos, a temperaturas más bajas que otros. ¿Listo? Porque si los vegetales están a temperaturas muy bajas, se van a quemar, mientras que los lácteos sí necesitan estar a unas temperaturas mucho más bajitas. Entonces, esos son ya características que yo voy recopilando, por ejemplo, para el tema de, por ejemplo, qué atributos debe tener mi exhibición. ¿Listo? ¿Cómo realizo, por ejemplo, las ventas cruzadas? Para los que no saben qué es una venta cruzada, es, por ejemplo, cuando yo incentivo la venta de un producto a través de otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a comprar una leche condensada,
Entonces resulta que la leche condensada yo la puedo encontrar donde están los productos de repostería, en las góndolas de los productos de repostería. Ahí es donde uno espera encontrar la leche condensada, pero encontrarla también en exhibición como una venta cruzada podría ser, digamos, en el stand o en la estantería de las frutas. ¿Por qué? Pues porque las frutas, si yo quiero hacer una ensalada de frutas, pues lo que necesito es leche condensada. Entonces, probablemente si yo veo la leche condensada solamente en el tema de la repostería y compro las frutas aparte, no voy a pensar en, ve, qué rico comerme una ensalada de frutas. ¿Sí? Las ventas cruzadas es lo mismo que ven ustedes, digamos, en los módulos de facturación. O sea, cuando ya uno sale del supermercado que va a pagar, donde le registran a uno, digamos, la compra para saber cuánto debe uno, pues son todos estos productos que vienen en unos empaques que se llaman displays, empaques displays, que son los chiclecitos, la chocolatina, las mentas, los dulcecitos y todas las cosas que hay ahí, que mientras usted está esperando, pues como usted está esperando, pues ¿qué hace ahí mientras espera? Va y coge una chocolatina y se la va comiendo y cuando ya la vaya a pagar, pues la paga. Entonces, esos son ventas que se dan por impulso y se conoce como una venta cruzada, o sea, es consecuencia de otra actividad que está generando usted allí. En ese caso, esperando en la registradora que lo atienda, mientras tanto usted va viendo la revista y si le interesa se la lleva o usted va tomando el juguito, la gaseosa, o se va comiendo la chocolatina, o se va comiendo un chicle, o etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de posibilidades también hay muchas características o atributos que podrían tener los productos que ustedes están desarrollando y que no están siendo tenidos en cuenta desde el análisis de la problemática. Entonces, allí hay, por ejemplo, causas y efectos también que se generan de eso. ¿Listo? Entonces, por eso hago la aclaración acá. Entonces, bueno, sigo acá. Por ejemplo, es importante elegir una marca de supermercado y tipos de productos que permitan analizar los tipos de públicos, ¿sí? Los tipos de públicos, sus comportamientos, lo que ese público influencia o quienes influencian a ese público, ¿sí? A los que estos se están dirigiendo. La definición del problema, recuerden esto, consiste en conocer enteramente los detalles de la problemática, subdividiéndola en subproblemas y subcategorías de problemas. ¿Qué significa eso? Las causas y los efectos primarios son los subproblemas que dan origen a la problemática que ustedes definen. Pero esos subproblemas también son originados a su vez por otros, es decir, por otras causas y efectos de segundo orden o de segundo nivel. ¿Listo? Entonces ustedes tienen los causas y efectos principales y causas y efectos secundarios. Eso es desglosar la situación problema en problema y subcategorías de problema. ¿Qué hacen las subdivisiones en subproblemas? Pues me permite entender la problemática. Pero ¿qué hace la subdivisión en subcategorías de problemas? Me permite entender los subproblemas. ¿Listo? Y de esta manera, pues podemos evidenciar las raíces o ramas que afectan directa o indirectamente la situación, entendiendo pues esas raíces o ramas precisamente como la metodología o como lo plantea la metodología del árbol de problema, que las causas son las raíces y los efectos son las ramas, ¿listo? Para poder identificar antes de que suceda o mientras está sucediendo o posterior al suceso. Mire, aquí hay algo importante, muchachos, y es que la solución que uno basa puede estar interviniendo la situación problema antes de que suceda el problema, mientras está sucediendo el problema o posterior a que suceda el problema. Les voy a poner el ejemplo concreto entonces con una de las situaciones aquí o con uno de los árboles de problemas. Yo tengo como problemática, digamos, que la definición de problema a la que yo llegué sea el fallo, y recuerden que la definición del problema es evidenciar la carencia de, ¿listo? Entonces, se necesita de un dispositivo que permita etiquetar o permita dar claridad más bien sobre las etiquetas de precio en los supermercados.
¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas de eso? Pues que cuando las personas entran al supermercado y ven a veces los productos en la góndola, cogen el producto y se lo llevan creyendo que el precio que está abajo es el precio del producto. Y nos ha pasado cientos de veces que cuando llegamos a la registradora y nos registran el producto, y dice, ve, ¿por qué me cobraron esto 2.000 pesos más caros y ahí decía que valía 8.000 y no 10.000? Resulta que es que cuando usted va a mirar con detalle, se da cuenta que es que el producto está encima de un producto que no, de un precio que no corresponde, o puede que corresponda al producto, pero no a la cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el jamón hay jamón de 400 gramos o jamón de 250 gramos. Entonces usted se lleva, digamos, el de 400 gramos creyendo que está el precio del de 250. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la etiqueta no correspondía ahí. Entonces yo puedo, bueno, ¿cuál es el efecto de eso? Pues que o me toca pagar más o genero una congestión ahí en la cola porque yo digo, no, yo no voy a llevar ese jamón tan caro, entonces lo voy a llevar allá y voy a comprar el de 250. Esa es una consecuencia. Otra consecuencia, ¿cuál puede ser? O sea, un efecto. ¿Cuál puede ser? Pues me toca pagarlo, entonces ahí lo que estoy haciendo es no contaba con gastarme una plata pues que no estaba considerando. Entonces mire que ahí yo puedo tener en las causas, puedo generar la solución, es decir, mi producto solución puede estar orientado a evitar que haya una desinformación desde el punto de vista de del etiquetado, ¿sí? De la consecuencia en que el producto está encima de la etiqueta de precio que se necesita. Entonces, digamos que yo puedo trabajar en la solución de, como hacían anteriormente los supermercados, pues en una época, no sé de pronto si a ustedes les tocó, no, yo me imagino que a algunos sí, que tomaban unas pistolas y le pegaban el precio a cada producto. Entonces uno ya sabía que uno iba a la fía porque uno buscaba la etiqueta, era dentro del producto, no dentro del anaquel. Entonces digamos que esa solución fue tomada desde antes de que ocurriera el problema. ¿Listo? Mientras ocurre el problema. Entonces, por ejemplo, puedo generar una solución que me identifique, por ejemplo, por colores, mientras el producto está allí, o sea, no pego el precio en el producto, sino que el producto está, digamos, en las estanterías rojas. Entonces, todos los precios marcados o de papelito rojo corresponden a los que están en la estantería roja. Y coloco los números más grandes para poder identificar cuáles son las cantidades y los precios a los que corresponden determinadas cantidades. Eso es mientras ocurre. ¿Cuál sería la solución posterior a? Pues cuando yo ya haya adquirido el producto y estoy engañado porque ya se creó la solución, perdón, la compra, ya se generó la compra, entonces la solución puede ser, llegué al tema de facturación, la pelada me registró y yo paré allí y me di cuenta que efectivamente no era el precio, pues para no devolverme o alguna cosa así, entonces creo un producto que automáticamente pueda avisarle, digamos, a alguno de los funcionarios y que me traiga el que yo sí quiero. O que devuelva este al anaquel donde estaba. Entonces mire que allí son tres soluciones a la misma problemática, pero tomada desde diferentes puntos de suceso. Antes de que suceda el problema, mientras el problema está sucediendo o después de que sucede la problemática. ¿Listo? Y esos tres productos en ese caso tendrían características o atributos diferentes porque están siendo tomados desde diferentes puntos de la problemática, del análisis de la problemática. Entonces a eso es lo que me refiero, que falta, digamos, un análisis un poco más detallado dentro de esos árboles de problema que permita precisamente identificar estos detalles de subcategorías de problema que son los que me van a dar más adelante los atributos dependiendo de donde yo lo quiera trabajar, si antes de que se genere el problema, mientras está generando el problema o posterior a que ya el problema se generó. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden también que cuando estamos llegando a la definición del problema,
esa definición debería quedar redactada respondiendo estas 6 preguntas que hay acá. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para quién? Y esto lo saco específicamente hablando de una presentación que nosotros habíamos visto de clasificación de atributos. Este ejemplo. ¿Sí? Esto es la definición de un problema. Diseñar una herramienta para alcanzar elementos altos e innovadora en un año para electricistas y otros profesionales de mantenimiento y construcción que laboran en sitios de trabajo convencionales. Sí, mire que esto está evidenciando la carencia de algo. O sea, no está diciendo qué características debe tener la herramienta. ¿Sí? Ahí dice, se necesita X cosa que sirve para esto, de qué manera se va a diseñar, cuál es el periodo de tiempo en el que se va a generar el proyecto, quién lo va a utilizar, el contexto y por qué, o sea, la justificación. Entonces mire que acá les coloco yo precisamente qué es lo que debe responder. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el qué? ¿En qué consiste? Esto debe ser redactado como un enunciado sintetizado, o sea, muy cortico. La situación o cuál es la carencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sensación de carencia que tiene? Listo. ¿Cómo? ¿Cómo se está dando la situación? Lo que la está generando, es decir, sale de las causas. ¿Sí? Causas primarias y causas secundarias. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se planea intervenir el problema? Antes de que suceda, mientras sucede, en el futuro y cuánto tiempo, lo que les explicaba ahorita. Entonces, sobre las causas, sobre la problemática o sobre los efectos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo o plazo se planea invertir en el proyecto? O sea, un proyecto que vamos a desarrollar a 4 meses, a 6 meses, a un año, a 2 años, ¿a cuánto? ¿Dónde? Contexto en el que se presenta la necesidad. Puede ser un contexto geográfico, social, religioso, político, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, la descripción de las características de ese elemento contextual donde se está presentando la problemática. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que permiten que la situación problema esté ocurriendo? ¿Y por qué se está generando esa situación problema? ¿Para quién? Entonces, este es el análisis de usuarios. Entonces, ¿quiénes son los usuarios? Los clientes, ¿sí? Usuario el que interactúa con el producto, el cliente el que paga por el producto, cuando son directos o indirectos que se están viendo afectados. Aquí hay algo que quería hacer notar y es el tema de que en muchos casos ustedes solamente están pensando en el cliente, que es el usuario que va a interactuar con el anaquel o con el, digamos, el producto de exhibición. Y aquí hay una falla grave, muchachos, y es que si solamente estamos pensando en ese, probablemente estemos generando una problemática en los usuarios secundarios. Bueno, que en este caso ni siquiera serían secundarios, sino también usuarios directos. Póngale cuidado a esto. Si yo solamente pienso en que la exhibición esté orientada a cumplir las metas, valga la redundancia, de exhibición de productos para los usuarios o los clientes del supermercado, voy a dejar de lado las características que le facilitan el trabajo de mantener esos anaqueles organizados y llenos al personal del supermercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer como diseñador un anaquel o un producto de exhibición que le facilite también la tarea a la persona que lo tiene que mantener lleno o lo tiene que mantener organizado? Entonces yo también puedo tomar decisiones de diseño que favorezcan no solamente a la persona que va a identificar el producto y lo va a comprar, sino también a la persona que le toca mantener los productos que se exhiben allí ordenados, que saque los que tengan la fecha de vencimiento, ¿sí? Todo ese rollo. Por ejemplo, para los que no sabían, muchachos, si ustedes van a comprar productos de estos perecederos, ¿sí? Me refiero a los que tienen una fecha de vencimiento, digamos, en un periodo corto. Por ejemplo, las arepas. Si usted va a un supermercado y coge una de las arepas del frente, tiene una fecha de vencimiento que está más próxima a las arepas que están en el fondo. Si usted no sabía eso, haga la prueba. Un día de estos que vaya a comprar arepas o va a comprar yogures o queso o lo que sea,
Si usted coge el de al frente, mire que el de al frente tiene una fecha de vencimiento que está más próxima, así coge uno que está al final de la góndola o del exhibidor. Y esto se debe a que al supermercado obviamente le interesa que los usuarios se lleven primero los que están próximos a vencerse. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un funcionario del supermercado que le toca ir retirando, o sea, si no se vendieron los productos que tienen fecha dentro de 2 días, le toca ir retirándolos, o sea, cuando ya cumplan la fecha de vencimiento, retirarlos y los de atrás moverlos hacia adelante. Pero antes de los de atrás moverlos hacia adelante, tomar los nuevos que están llegando con fecha de vencimiento mucho más prolongada y ponerlos detrás de los que antes estaban atrás. Entonces, por ejemplo, mire que si yo hago un producto que tenga esa característica de que automatice ese proceso, por ejemplo, un anaquel que tenga 3 estanterías y las estanterías sean móviles, por decir algo. Yo coloco 3 fechas de vencimiento diferentes, ¿sí? Entonces coloco en un stand o en una parrilla las que se vencen próximo, otra la que tiene vencimiento medio y la otra que tiene vencimiento a largo plazo. Y evito, por ejemplo, que los usuarios puedan coger las que tienen vencimiento a largo plazo. ¿Sí? O les limito más la visualización o les limito más, digamos, el hecho de que las puedan coger o algo. Claro, pero cumplido determinado tiempo o una fecha programada, el mismo sistema de exhibición automatiza que, por ejemplo, las primeras las ponga en un elemento, o sea, las que ya se están venciendo, las ponga en un elemento o en un recipiente donde las arrume todas allí, sean más fáciles de retirar y de manera automática genere o saque las que siguen en fecha y me deje detrás las otras, las que están a largo plazo. Entonces, eso puede ser una característica que le facilita el trabajo a la persona de mantenimiento, ¿sí? Y ahí no estoy hablando de nada que tiene que ver con el usuario final, el que compra el producto. Entonces, eso hay que analizarlo también. Entonces, bueno, aquí les dejo eso. Bueno, consideren incluir también las necesidades relacionadas con los usuarios indirectos. Todos los grupos consignan las declaraciones de los compradores o visitantes del supermercado, pero no los del personal encargado de mantener la exhibición. A ellos también el producto va dirigido. A ellos son los que les toca cambiar las etiquetas de precios, colocar las promociones, quitar las promociones, cambiar los productos que ya están vencidos, revisar el tema de que los productos estén bien, es decir, que no los hayan destapado, que no los hayan rasgado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también son usuarios directos de alguna manera. ¿Listo? Entonces, considérenlo dentro de las problemáticas también. Ahora voy con los comentarios específicos de cada grupo. El grupo 1. Ellos tienen como supermercado elegido la cadena de 1. Exhibición no está orientada al tipo de productos, en este caso se están hablando de manera generalizada de todos los productos. A mi manera de ver, muchachos, sería bueno que ustedes escogieran una categoría de productos específica. ¿Por qué lo pienso mejor? Porque por lo que decía ahorita, no es lo mismo exhibir productos, digamos, que necesiten refrigeración, a exhibir productos que no la necesiten, o a exhibir productos que son perecederos, o a exhibir productos que tengan eh, una fecha de vencimiento a largo plazo, como las conservas, por ejemplo. ¿Listo? Sin embargo, pues lo dejo ahí a consideración de usted, o por lo menos juguetes, o eso que veo que a veces en el de uno es un problema, también cuando uno va a la parte de la salida hay unos anaqueles allí donde colocan unos productos como para el hogar y eso siempre mantiene desordenado y uno a veces no encuentra como las cosas. Podría estar basada de pronto la solución en algo así. Bueno, en términos generales, para la etapa, digamos, del árbol de problema, deben hacer correcciones acerca de la definición de la problemática. ¿Sí? Porque la definición de la problemática no está redactada de una forma que se evidencie la carencia de. Entonces, consideren que la consigna del proyecto basa la problemática de las bajas ventas de determinados productos por problemas de exhibición. ¿Sí? En el documento escrito que yo les entregué a ustedes como consigna, ahí habla que la problemática, digamos, que está basada en los elementos que relacionan, digamos, la exhibición de los productos, es decir, las ventas bajas de determinados productos dentro del supermercado se debe a la mala exhibición o a la pobre exhibición o la deficiencia en los elementos de exhibición de esos productos.
No sin esto estoy queriendo decir que lo que ustedes estén haciendo esté mal, porque ustedes lo que consideraron dentro de la problemática es la baja venta de los productos, no debida a la exhibición, sino debida, por ejemplo, al tema de las filas a la hora de pagar los productos. Yo entiendo la perspectiva de ustedes, que a ver, si yo voy al de uno y yo veo que hay una fila largotota, yo digo, no, qué pereza uno, sí, literalmente mamarse la fila, eso es lo que dice uno, para comprar cualquier bobada que yo voy a comprar. ¿Sí? Si yo no voy a mercar bastante, sino que normalmente uno al de uno de pronto entra por dos, tres cositas que necesita y vuelve y sale ya, pero si hay gente que va a mercar, entonces si la fila está larga, a mí me da pereza y no, voy a otro de uno porque casi que hay uno en cada esquina. Entonces tengan en cuenta, muchachos, de que la justificación tiene una parte importante acá, porque puede que el producto que ustedes vayan a diseñar al final no esté afectando la exhibición del producto, sino el tema del pago. Entonces allí hay que justificar muy bien por qué se metieron por ese lado. Ah, bueno, profe, es que nosotros no investigamos o no nos metimos con el tema de los elementos de exhibición porque pues consideramos que la problemática no está allí, sino que consideramos que la problemática está que mucha gente, o sea, se pierde en ventas porque como no tienen un adecuado sistema de pago, o se forman filas, hay demoras, no sé qué, entonces como justificar eso y que eso se vea también en el tema del árbol de problema. Ustedes tienen unos detallitos por allí dentro del árbol de problema que hablan a eso, son como dos o tres frasecitas, pero si van a basar toda la problemática o el proyecto allí, pues háganle más énfasis a esa parte, ¿sí? Desde la justificación. Eh, bueno, bueno, esto es lo que le estoy diciendo. No digo que esta última razón, la de la facturación de los productos, no sea válida, sino también que deben justificarla añadiendo o especificando causas y efectos secundarios que permitan conocer los detalles en el análisis de la problemática. ¿Listo? Entonces, no creo que esté mal encaminado. Sí está bien encaminado, pero si lo encaminaron por ahí, justifíquenlo. ¿Listo? Listo. El grupo 2. Cadena de supermercados elegida, Super Inter. Bueno, perdón, un momentico antes de continuar acá. Grupo uno, ¿tienen alguna pregunta? Los integrantes. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, no, pues digamos que una parte sí nos hubiera de pronto gustado haber tenido esta retroalimentación, digamos, unos días antes, como para poder tener más claro, pero bueno, sí, digamos que nosotros nos habíamos inclinado a la falta, digamos, la rotación de los artículos, pues debido pues a lo que decíamos de las filas, pues, porque haber tantas filas, pues hay muchas cosas que no se venden, pues porque por lo regular el de uno no es como que mucha gente vaya a mercar, sino que va es como para Sí, algo para del gasto resolver. diario. Ujú. Ajá, o sea, como que tengo afán, necesito resolver algo rápido, me compro dos o tres artículos y chao. Pero entonces a raíz de las largas filas, pues la gente dice, no, qué pereza, yo no voy a hacer una fila de media hora para pagar dos cosas. Entonces digamos que nos fuimos mal, pero entonces ya nos queda más claro que tenemos que enfocarnos en escoger una línea de producto y ya con, digamos, con ese producto revisar si su, digamos, si el tema de la exhibición está mal y por qué ese producto no se vende. Porque yo también pensaba era que muchas veces llegas a los almacenes y no encuentras productos. Hay productos que se agotan demasiado rápido. Un Ujú. ejemplo, como un jabón líquido. Uno llega y a veces hay dos, tres, cuatro días que no lo han abastecido. Sí, Entonces no sé si correcto. también Te podría. entiendo y me siento identificado porque yo en varias ocasiones compro pues cosas ahí en el de uno y de hecho cuando yo leía el árbol de problemas que ustedes tienen, pues me sentía totalmente identificado porque son problemas que de verdad pasan, o sea, son cosas que de verdad suceden. Sino que lo que noté es que ustedes lo estaban basando no por el tema de la exhibición, sino por el tema de lo del pago, que también me ha pasado. A veces a mí me da pereza y veo esa fila y digo, no, para entrar a buscar un aceite de oliva aquí voy a esperar a casi media hora pues para pagar esta vaina. Entonces no tiene como sentido. Sobre todo también por lo que ustedes hablaban allí, el tema de que no hay una persona que empaque, sino que a uno mismo le toca empacar, entonces se forma la fila allí, no sé qué y tal, que solamente, digamos, tienen tres cajas disponibles y solamente hay un cajero. Bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, son consideradas dentro de la problemática y podrían ser atributos que podría solucionar, o sea, que podría tener como características para solucionar el producto final, el diseño. Entonces, quiero ser claro aquí porque sé que para la segunda entrega que ustedes hicieron, están considerando inclusive dentro del perfil de usuario y dentro del listado de necesidades que ustedes habían tenido como por allí o algo pues que había leído dentro de la segunda entrega,
seguían considerándolo el tema de las filas. A mí no me parece descabellado, Oscar. De hecho, si lo quieren hacer por ahí, estoy completamente de acuerdo. Simplemente, digamos que la observación que les hago es que justifíquenlo por ese lado. No quiere decir que si en el proyecto formativo integrador, en la consigna está que deben afectar el tema de los puntos de exhibición o algo, pero ustedes por investigación se dieron cuenta, no, pues que el tema no es la exhibición, sino el tema de las colas de pago o que a veces no hay productos, porque ahí estamos hablando de dos problemas diferentes, ¿no? O dos, digamos, causas de la problemática, que es la misma, pero son dos causas diferentes, y los productos pueden, perdón, los atributos pueden ser diferentes desde las dos soluciones que se están pensando. Entonces, en ese orden de ideas, y esto para cualquier proyecto, no solamente para esto, y esto va para todos, muchachos, si ustedes están haciendo, digamos, un proyecto de grado, una tesis, pues uno a veces se queda mucho en la investigación y es investigue, investigue, investigue y dele, y los profesores, digamos, tutores le devuelven a uno porque es que usted no ha investigado tal cosa y es que usted se metió por aquí, entonces justifique esto y no sé cuánto. Eso se debe a que uno nunca escoge por dónde es que se quiere ir. Pero cuando usted define cuál es la línea de investigación, pues agote todo lo que tiene usted en la línea de investigación y ya ahí ya no le van a devolver a usted el tema de la tesis ni nada de eso porque ya usted está justificando por qué se metió por ahí. Entonces yo lo veo válido, o sea, igual cualquiera de las líneas que ustedes quieran tomar, Oscar, para mí está bien. Lo importante, como les digo, es que la justifiquen, ¿listo? Entonces, si quieren seguir con esa, me parece interesante, porque ahí puede haber un proyecto interesante desde el punto de vista de algo que intervenga la parte sobre todo de la facturación de los productos, para que no se haga de manera tradicional como lo está haciendo. A ver, no estoy diciendo con esto inclinándome, aunque pueden ser opciones, que no haya, digamos, un cajero o más bien que ese cajero, las herramientas que tenga, pues lo potencien a que haga su trabajo mucho más rápido. Puede ser por ahí también la solución. Entonces, ahí lo dejo ya a consideración de ustedes. Entonces, como les digo, lo importante es justificarlo, más que el planteamiento que ustedes están haciendo, que me parece bien. Listo, profe, gracias. Vale, vale. Listo, entonces muchachos, sigo acá con el grupo 2. Bueno, cadena de supermercados que escogieron Super Inter, exhibición orientada a enlatados. Aquí me parece que escogieron mejor dicho, tienen los dos elementos pues como adecuados. Bueno, aquí el comentario es, tengan en cuenta que los supermercados son negocios que ofrecen sus sistemas de exhibición a las diferentes marcas de productos. ¿A qué me refiero? Usted va, por ejemplo, al área de enlatados, específicamente por allí más adelante están hablando como de atunes, ¿sí? Pero cuando yo hablo de enlatados, pues digamos que los atunes dentro de la misma góndola se exhiben con las sardinas, se exhiben con las aceitunas, se exhiben con bueno, con el frijol refrito, con el frijol con tocineta, con no sé qué, o sea, son enlatados porque son conservas en términos generales. Entonces las conservas van en un mismo grupo todas. Como el supermercado tiene que exhibir esos diferentes productos, pues hay unas marcas que son mucho más nombradas que otras. Y esas marcas que son más nombradas que otras, por lo general, pagan o acceden a acuerdos comerciales precisamente para tener una mejor posición. De pronto ustedes no lo sabían aquí, muchachos, pero pues les digo acá, les hagan, mejor dicho, caigan en cuenta esto, y es que cuando uno va a un supermercado, ustedes tienen, por ejemplo, una góndola que tiene 4 o 5 espacios, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Ustedes nombran 5 espacios donde van los diferentes productos. Por lo general, los productos que tienen estos acuerdos que les digo, acuerdos comerciales, es decir, que pagan más o que ofrecen, digamos, tienen mayores ofrecimientos, tienen una oferta de negociación con el supermercado para que se vean más las marcas más reconocidas, por lo general se ubican en las góndolas que están a la visión de los usuarios, porque esto facilita precisamente el hecho de que la persona, primero, no se tenga que agachar por las marcas que están abajo, que son las menos conocidas. Segundo, pues porque si yo lo tengo a altura de mi visión, pues puedo empezar a mirar las características del producto, a comparar precios, etcétera, etcétera. Tercero, porque lo tengo a mano. ¿Listo?
Entonces, los productos, o sea, esto está comprobado, ¿no? Esto está comprobado y es así, es real, que los productos que más se comercializan o que más se venden son los que están a la altura de la visual de los usuarios. Entonces usted ve, por ejemplo, en el anaquel de donde está el jabón, usted ve las marcas como Fab, Ariel, Top, que son como las conocidas, las ve allí. Pero trate de hacer recordación de marcas que no son tan reconocidas, y el jabón Coquito, el jabón As, el no sé qué, el tal, esos que de pronto no tienen ni siquiera marca, que están por debajo, casi siempre los ubican debajo en las góndolas de abajo o en las de más arriba. ¿Por qué? Pues porque ahí ya la gente no las percibe tan bien como las otras. Entonces hay que tener en cuenta aquí algo, muchachos, y es que esos sistemas de exhibición que ustedes van a diseñar y en los cuales están basando, digamos, los productos enlatados, pues también tienen que servir cuando esas empresas de diferentes marcas quieran hacer una exhibición o una promoción diferente de. Les pongo un ejemplo. Digamos en octubre, un ejemplo que no es con enlatados, ¿no? Sino con otro tipo de producto. En octubre es la época del año donde más se venden dulces. ¿Por qué? Pues porque ahí se acerca el Día de los Niños, el Día de los Brujitos, el 31 de octubre, ¿sí o no? Pues por lo menos aquí en Colombia es así. Entonces, ¿qué sucede? Hay marcas como Colombina que hacen negociaciones con los diferentes supermercados y le dice, mire, como esta es la época donde yo vendo más, y como donde, digamos, durante todo el año yo me preparo precisamente para esta época para poder vender mucho más y aumentar mis utilidades y mis ganancias, yo necesito que dentro de la superficie de su supermercado usted me brinde unos espacios para colocar una exhibición mucho más grande, es decir, porque la demanda que se viene es grande, entonces yo necesito crecer mi oferta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Destinan, por ejemplo, espacios donde hacen islas, ¿sí? Donde, digamos, hacen todo un desarrollo gráfico y promocional y arman unas casitas y le colocan telarañas y las arañitas y el hombre lobo y la momia y no sé qué, y todos estos elementos que adornan las góndolas para poder vender más. Entonces, por ejemplo, la pregunta aquí ya concreta es, si hay una de esas marcas, digamos Atún Van Camps, que quiere sobresalir sobre otra de las marcas que hay ahí, pero además de que ya pagó el punto donde se ve más las latas de atún, quiere hacer, digamos, un rompetráfico, bueno, los diferentes elementos que hay, que más adelante, cuando estemos en la etapa creativa, les voy a hacer llegar, pues, con unas páginas que tengo por allí para mostrarles. ¿Qué va a pasar allí? ¿Sí? O sea, la exhibición, en este caso, el supermercado debería darla bajo las mismas condiciones para todos. Me refiero a las mínimas condiciones, pues, me refiero a que tenga un espacio donde quepa el número de unidades que usted quiere exhibir y que sea fácil de identificar los precios y que sea fácil de identificar las variedades. Por ejemplo, está el atún en agua, el atún en aceite de oliva, el atún con ensalada, el atún con no sé qué, sí, con frijoles, con no sé cuántos. Entonces vienen un montón de cositas donde yo tengo que empezar a identificar todas esas variaciones, esas marcas, eso está. Entonces, ¿qué pasa cuando una de esas marcas o una variación yo la quiero resaltar de las demás? O sea, ¿qué pasa con los factores promocionales? Entonces, a eso me refiero. La problemática de como ustedes la analizaron, de pronto debería considerar ese tipo de cosas. O sea, cuando hay intervención en las exhibiciones por parte de las marcas debido a negociaciones especiales o factores promocionales en el servicio. En este caso, y de acuerdo con el análisis que plantean en la metodología presentada, lo que ustedes diseñen debe aplicarse de manera generalizada, es decir, ustedes deben proponer mejoras a todos los sistemas de exhibición de productos enlatados, pero también deberá permitir dichas variaciones de exhibición pactadas en los acuerdos comerciales con las marcas. Entonces ustedes no consideraron, digamos, esos aspectos, tal vez porque no los conocían, pero ahora que los conocen, porque se los acabo de decir, pues echen una investigacióncita y amplíen un poquitico más por ahí, por esa rama, porque seguro les va a brindar esa investigación muchos atributos que más adelante a ustedes les va a ser muy útiles a la hora de generar las alternativas de diseño. ¿Listo? ¿Alguien del grupo 2 que de pronto tenga alguna duda con eso o quiera hacer la intervención como para aclarar cosas? Muy buenas noches.
Cuénteme, Juan. Yo soy del grupo 2. Profe, con lo que usted nos está diciendo, por ejemplo, yo vivo cerca de un Super Inter Estrato 2, Sí, que cuando ellos necesitan, digamos, o llegan a un acuerdo con la empresa, por ejemplo, hablando de licor, cuando uno va ingresando hacia el establecimiento, en la parte de afuera están exhibiendo las latas de cerveza, obviamente sin refrigeración. en toda la Y entrada, de allí, acuerdo. sí Sí, señor, porque yo y vivo al ahí lado de está un la, Super Inter también. Bueno, cerquita. Ujú. sí señor, y ahí está la promoción, descuento. Están calientes, pero usted ve la promoción y, uy, claro, llevémosla de una vez. En tanto a los atunes, por ejemplo, ellos a veces ponen unas canasticas pequeñas y ponen aquí, por ejemplo, atún Isabel. Dice promoción por el día de hoy, están a 4.200. Entonces usted lo ve ahí, bueno, va a comparar hasta donde están los otros, que por ejemplo estaban Camps, a la mar. Uno Ujú. dice, bueno, aquí estamos en las Bancams 4.500, entonces uno se devuelve por la promoción del Isabel. Ajá. Supongo que más o menos es como así lo que se quiere De mejorar, acuerdo. ¿no? De acuerdo, Que- vos estás tocando un punto que es muy clave, sobre todo por el supermercado que ustedes escogieron, y es que el usuario del Superinter sí compara precios, porque precisamente lo que está buscando es economía. De hecho, ustedes creo que lo pusieron dentro del mapa de empatía, si no estoy mal. sí, señor. Entonces, entonces ahí hay, digamos, características que ustedes pueden ir ya separando como atributos de diseño. Y es que si este es un man que va al Superinter y compara precios, porque a mí en el Superinter yo o sea, les puedo contar de 10 veces o más de 10 veces que me ha pasado que yo veo un producto que supuestamente tiene un precio y cuando llego a la caja me lo cobran de otro precio y yo pongo la queja de una. Y no es porque me haya equivocado yo, sino porque la persona que etiquetó el precio está mal. ¿Qué dice la ley frente a eso? Que si yo, y esto para cuando les pase, que por supuesto le estoy diciendo aquí el tipcito, no se queden, o sea, como dicen en televisión, no se quede callado, denuncie. Si usted, por ejemplo, vio un producto que normalmente vale 10.000 pesos, lo vio rebajado a 8.000 y usted se lo lleva allá en la casa, se lo cobran en 10.000, usted hace el reclamo y se lo tienen que dar a lo que dice la etiqueta. Más de 10 veces me ha sucedido que cuando llego allá a la caja y me lo cobran así, estoy pendiente porque sé que es un producto que normalmente cuesta más y si costara más pues no lo llevo, pero lo compro es porque está en factor promocional. Entonces cuando llego allá a la caja y lo veo y me dice que no está en promoción, yo digo, un momentico, vea que es que en la etiqueta dice, porque yo soy de tomar fotos y todo en el celular precisamente para evitarme el tema de la cola y de tener que devolverlo y tal, muestro la etiqueta y efectivamente ellos van y corroboran y me ha tocado ver más de 10 veces a que van y mandan a uno a que quite la etiqueta porque se les olvidó quitarla o alguna otra cosa así. Entonces mire que ese tipo de problemas y situaciones, precisamente yo pensaba en eso, como uno sí tiene el tema de comparar los precios, precisamente para lograr economía, porque en eso consiste este tipo de supermercados, pues entonces también ahí los factores promocionales tienen que variar mucho. Entonces, desde el punto de vista de lo que hablaba yo ahorita, de que ustedes no necesariamente están pensando en diseñar un objeto que esté orientado al usuario, a la persona que compra el producto, sino también al que lo mantiene lleno. ¿Qué pasa con ese que mantiene las promociones y que precisamente se le olvidó cambiarla o no cayó en cuenta de cambiar una promoción que había? Pues ahí al regaño va para ese man, en las situaciones que me ha pasado a mí. Si usted, ¿por qué no quitó eso si eso era una promoción de la semana pasada? Entonces, hasta que no se dieron cuenta, sí, entonces ahí hay muchas oportunidades, por ejemplo, de innovar en los sistemas de exhibición. No solamente para que el usuario se vea beneficiado cuando hay promociones, sino que cuando no las haya, pues que el supermercado no se vaya a ver afectado. Entonces, por ejemplo, ahí hay una oportunidad grande, por ejemplo, en términos de mejora de eso. Eh, lo que hablamos ahorita también, considérenlo, el tema de las ventas cruzadas. Que a veces uno encuentra, digamos, las latas de atún únicamente donde están los enlatados, pero ¿qué pasa de pronto si hay alguna receta o el mobiliario de exhibición, digamos, está eh, sugiriéndome un recetario o alguna cosa, digamos, ya sea por una pantalla o lo que sea, donde puedo encontrar los otros productos? Por ejemplo, yo necesito hacer una ensalada de atún.
Claro, pero el atún solamente lo consigo donde está el atún. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago un módulo de exhibición que se integre con el tema de las verduras y coloco un recetario de ensalada de atún y coloco las latas de atún para que cuando esté cogiendo las verduras, ve si se ve como rico eso, compro el atún de una vez? Entonces, eso también puede fomentar la venta. No quiere decir que lo vaya a quitar de donde normalmente tengo el atún, sino que estoy sacando unas unidades de esas de donde tradicionalmente están los enlatados y las estoy poniendo en otro contexto para generar incentivo en la compra. Entonces, por ahí pueden haber cosas. ¿Listo? Piénsenlo e incluyanlo dentro el análisis de la problemática. ¿Listo? Bueno, voy entonces con el grupo 3. El grupo 3 tiene también la selección del supermercado, que es Cañaveral, es una cadena de supermercados más o menos como por el orden del Super Inter, es como dirigido más también a esa estratificación. Escogieron productos, en este caso productos de limpieza. Aquí quiero hacer una pregunta, muchachos, porque cuando ustedes hablan de productos de limpieza, estamos hablando de jabones y todo eso para la casa. O sea, estamos hablando de jabones, de jabón de cocina, o sea, de lavar los platos, de jabón de ropa, de detergentes, pero también, y aquí es donde va la pregunta, ¿incluye esto, por ejemplo, el tema de adquirir escobas, trapeadores, cepillos y todo ese tipo de cosas? ¿O solamente estamos hablando de los productos, eh, digamos, de los jabones y de todo lo anterior que les había hablado? Buenas noches, profe. Sí, señora, incluye las dos cosas. Ok, listo. Vale, entonces allí mire que se amplía un poquito el panorama en términos del análisis porque no es lo mismo exhibir obviamente un jabón que exhibir unas escobas. Yo vi que ustedes por ahí consideran el tema del desorden y me siento también totalmente identificado porque en varias oportunidades he ido particularmente a esta cadena de almacenes y sí, me encuentro con eso, como que las escobas están, sobre todo que exhibir escobas es complicado pues porque, a ver, uno no se pone a escoger entre cuál es la marca, sí, como me llevo esta que sale por televisión porque empezando que escobas, pues comerciales de escobas no hay. Entonces, digamos que allí todas sí están exhibidas, las marcas más costosas o menos costosas o lo que sea, están exhibidas, ni siquiera exhibidas, están es como puestas allí, como tiradas. Entonces, es adecuada la forma en la que ustedes están viendo el tema, por lo menos del tema de las escobas, pero tengan en cuenta que los jabones y todo lo demás sí tiene otra exhibición diferente. Entonces, ahí de pronto van a tener que analizar cuestiones de ambas exhibiciones como tal. Por eso les pongo allí, el análisis inicial es acertado, entonces deben complementarlo con causas y efectos secundarios que detallen y desglosen la problemática y permitan conocer subcategorías del problema, que es básicamente lo que les estoy diciendo. Como ustedes están no solamente exhibiendo van a intervenir no solamente en la exhibición de los productos de aseo, digamos el limpio, etcétera, etcétera, sino también estos productos que ya se salen de las dimensiones, me refiero a que los jabones, los límpidos, los jabones de cocina, las esponjillas, todo esto, digamos que tienen unos tamaños pequeños, pero ya cuando yo voy a exhibir trapeadores, cepillos, ya ahí se sale de los tamaños y la exhibición es completamente diferente. Entonces allí hay que añadir como esas características de causas y efectos relacionadas particularmente con ese tipo de productos. Y creería yo que es mucho más, o sea, la solución de usted debería estar orientada mucho más antes que al usuario que la compra, o sea, que compra estos productos, al funcionario que se encarga de mantener la exhibición en orden. ¿Listo? Entonces, ahí hay, digamos, muchas características que faltan con respecto a ese funcionario. ¿Listo? No tanto las que ustedes tienen ahí que ya están orientadas, digamos, al cliente final, están bien. Yo incluiría esas causas y efectos, las que están orientadas para mantener en orden esas características por los funcionarios del supermercado. No sé si tengan alguna pregunta por ahí, pues es muy concreto lo que les acabo de decir, porque realmente el ejercicio sí estuvo pues como bien.
No, profe, no hay preguntas al momento. Listo, Juan. Bueno, bien. Grupo 4, ¿cuál es la cadena de supermercados elegida? Ustedes no escogí, o por lo menos hasta lo que yo miré hoy, no tenían una cadena de supermercados elegida. Entonces, ahí precisamente al principio de esta clase les estaba explicando por qué es importante, porque no todos los supermercados están orientados a la misma estratificación social y las estratificaciones sociales pues tienen comportamientos diferentes, tanto de los que se dejan influenciar como los que influencian. Entonces es importante, muchachos, establecer allí, por lo menos eso. Bueno, exhibición orientada a cuál tipo de productos. Pues yo entendí, lo que yo entendí, es decir, ustedes por ahí creo haber leído que había una parte que era como de vegetales, pero en términos generales como que siempre hablan de productos perecederos, es decir, que tienen exhibición como en la parte de los congeladores, ese tipo de cosas. No sé si de pronto alguno del grupo 4 me quiera como redondear la idea, porque realmente es que no está muy específica dentro de la aplicación de la metodología del árbol de problema. Claro. De hecho, no se ha hecho ninguna modificación porque habíamos pensado que como ya se ha hecho la entrega, entonces ya en la siguiente entrega era que se modificaba. Ya, Pero en sí, teníamos como anotado que íbamos a escoger, pues nuestra problemática estaba enfocada en los alimentos, más específicamente en las verduras y frutas y en la cadena de supermercados de uno. ok. Porque hemos visto que no hay mucha variedad, que por ejemplo solamente son como las frutas y que pues frutas como manzanas solamente y una o dos verduras o tres verduras diferentes. Y en muchas ocasiones siempre hemos visto que no siempre están en las mejores condiciones, como papas así como con partes negras o con cosas raras. Ujú. Entonces eso ya lo teníamos anotado para la siguiente entrega. Ah, bueno, bueno, Y ok. No, listo, me parece importante de todas maneras que ya hayan pensado en eso. Yo sí había leído por allí, de hecho tenía la duda, era si era en general, por eso hablaba ahorita, digamos, de los ejemplos del queso y los yogures y todo eso, porque esos son productos perecederos. Y ustedes hablan no, ahí, pues, claro. que productos que necesitan refrigeración o necesitan estar bajo unas condiciones para que no se dañen. Ujú. Entonces yo decía, ¿será que entran estos aquí también? No, pero ya con lo que me dices que lo definieron, pues creo que está bien. Entonces ahí ya, bueno, dentro de los comentarios, pues yo vi que digamos, la aplicación de la metodología del árbol de problemas es acertada, ¿sí? Yo, o sea, les coloqué, digamos, el mismo comentario del grupo 3 porque básicamente deben complementarlo con causas, efectos secundarios que detallen y desglosen la problemática y permitan conocer subcategorías de problema, entendiendo que si no habían escogido en este caso una cadena de supermercado, pues debían incluir los detalles de causas y efectos relacionados a la cadena de supermercado. En este caso, como me dijiste que ya escogieron de uno, pues entonces ahí hay que hacer una investigación pues como un poquito más a fondo y detallada en relación a, bueno, qué es lo que busca un usuario del de uno. Yo siento, y esto pues no lo he investigado ni realmente pues me he puesto a analizarlo, pero yo siento que el que va al de uno es a resolver. ¿Sí? Yo he visto muy poca gente que va a mercar allá porque es que la variedad de todas maneras, o sea, el de uno tiene marcas muy específicas y no hay variedad de todo, es decir, uno no hace un mercado con las cosas que venden en el de uno. Uno resuelve cosas, por ejemplo, se me acabó el arroz, entonces voy y compro una libra de arroz o un kilo de arroz allá en el de uno, ¿sí? O de pronto productos lácteos y todo ese tipo de cosas, que es como donde veo que tienen como variedad. O por ejemplo, si voy para un paseo con unos amigos, entonces pues allá puedo llevar maní, los licores, para preparar cositas de comida rápida, no sé qué, que los burritos y todo eso, o sea, para resolver. Pero no es porque yo vaya constantemente, digamos, al de uno a mercar como cada 15 días o cada 20 o no sé qué, pues obviamente lo que es atractivo el de uno, además de digamos, de los productos, es el tema de que son económicos. ¿Listo? Entonces, bajo esos estándares y bajo esos elementos que uno, digamos, por temas de observación y porque uno también es usuario, uno ve, pues incluirlos allí dentro de la metodología como para complementar esa parte y lo que entiendo que van por el buen camino porque pues lo que me dijiste ahorita de lo que habían analizado, cuando escogieron de uno y cuando cogieron, miraron las verduras que
no están en las mejores condiciones, pues ya sepa dónde van, entonces quiere decir que han avanzado en el proceso. Juan David tiene la mano levantada, cuénteme. Sí, profe, es que se me ha olvidado del grupo 3 preguntarle la problemática de nuestro árbol si está bien, o sea, no hay que Sí, editar sí. o... No, en términos generales está bien. El grupo 3 y 4 es lo mismo, o sea, están bien, simplemente es complementarla con los detalles que les acabo de decir a cada grupo. O sea, Ah, que ok, vi en listo, términos profe. generales de todos los grupos que llegaban hasta las causas y efectos primarios, pero de pronto no habían secundarios. Los efectos secundarios y las causas secundarias son importantes porque lo que hacen es subdividir en subcategorías de problemas los subproblemas que ya ustedes encontraron. Es decir, desglosar mucho más detalladamente. Ese detalle es importante, muchachos, no porque, o sea, no son, me disculpan la expresión, no son ganas de joder mías, sino que es importante y se van a dar cuenta ustedes cuando estén en la etapa creativa, que es la que vamos a entrar próximamente, que eso, allí donde están precisamente ese desglose de subcategorías de problemas, es decir, causas y efectos secundarios, ahí es donde están los detalles sobre los que yo extraigo muy fácilmente los atributos de diseño. Entonces, lo digo es por eso, porque se complica uno, digamos, aquí en esta base, pero más adelante se les va a facilitar el proceso de lo que viene. Entonces, es básicamente por eso. Entonces, bueno, ¿alguna otra acotación ahí del grupo 4? Pues entiendo que ya están trabajando en eso, me parece súper bien que ya lo lleven adelantado y bueno, nada, creo que esos son como los comentarios de parte mía. No sé si de pronto tengan otra inquietud al respecto allí o algo que anotar. Por el momento no, queremos como hablar contigo ya para pedirte una asesoría, un tiempecito ahí que tengas libre, pero eso ya lo hablaríamos después. Listo, listo, Carlos, no hay problema. Escríbanme, si quieren me escribe ahorita que termine la clase y yo les contesto entonces cuando tengo disponibilidad. Listo, de una, Vale. gracias. Bueno, voy con la entrega 2, con la entrega que recién realizaron el fin de semana. Entonces, nuevamente, consideraciones generales. Bueno, en general, recuerden que las necesidades, es decir, la redacción de ese listado de necesidades, debe evidenciar la carencia sobre algo. Ese algo puede ser un servicio, un producto, una oportunidad, una costumbre, algo que se debe evitar. ¿Por qué lo coloco como un servicio, un producto, una oportunidad, una costumbre o algo que se debe evitar? Porque básicamente, si yo enumero o yo anuncio más bien el listado de necesidades de acuerdo a o siendo consecuente con esas 5 características que tengo ahí lo estoy de una vez clasificando en necesidades reales, manifestadas, percibidas, culturales y debidas a un uso no previsto. Cuando yo hablo de la carencia sobre un servicio, clasifico esa necesidad como una necesidad real. Cuando yo hablo de la carencia y la evidencia sobre un producto, una necesidad manifestada. Cuando yo hablo de la carencia y la evidencia como una oportunidad, es una necesidad percibida. Cuando yo hablo de una necesidad, de una carencia y la identifico como una costumbre o la relaciono con una costumbre o con la idiosincrasia o con bueno, todo lo relaciona, digamos, con el tema de quién soy yo como persona o quiénes son los usuarios como personas. Eso es una necesidad cultural. Y cuando lo relaciono con algo que se deba evitar, pues ahí es una necesidad debida a un uso no previsto. Entonces, cuando yo hablo de que los enunciados o las declaraciones del cliente se tienen que ver como, o sea, primero, para poder clasificarlo como una necesidad, la redacción debe suministrar la necesidad de carencia. O sea, se necesita qué, se necesita algo. Cuando yo lo establezco, se necesita refrigerar las verduras. Estoy hablando del servicio que debe proveer ese objeto que va a suplir esa necesidad. Entonces eso sería una necesidad real. ¿Listo? Cuando yo hablo, se necesita un refrigerador. Ahí estoy hablando desde una necesidad manifestada, porque estoy manifestando en forma de un artículo que se va a adquirir, que es un refrigerador. ¿Sí? Cuando yo hablo de una oportunidad, entonces
por ejemplo, una necesidad percibida es cómo yo como proveedor percibo que hay una carencia allí. Entonces, requiero un elemento que mantenga las verduras digamos, en la temperatura adecuada. ¿Vale? Entonces ahí estoy generando o teniendo la percepción de que hay una oportunidad de negocio, o sea, de cuántas maneras diferentes puedo mantener yo las verduras en una temperatura óptima. ¿Listo? Una costumbre, ¿sí? Entonces se acostumbra, bueno, digamos, bueno, no sé si de pronto hay alguna verdura o algo que no sea, eh, digamos, que no necesita refrigeración. Pero simplemente por poner un ejemplo como para buscar la causalidad al tipo de necesidad que es cultural, digamos que la gente no está acostumbrada culturalmente a comer cebolla, por poner un ejemplo, ¿sí? O una verdura en específico. Entonces esa requiere, digamos, que esté en un tema aparte, como en una parte diferente del exhibidor. Entonces, cuando estoy hablando de eso, pues estoy refiriéndome a una necesidad cultural, ¿sí? Porque culturalmente de pronto la gente no es de comer mucha cebolla o no es de comer, digamos, ají, porque el ají, digamos, si fuera en México, las condiciones serían diferentes, es decir, tengo que tener una exhibición grande de ají, todo, porque por allá culturalmente hablando se come mucho más ají que, por ejemplo, en Colombia o en Chile o en otras partes de Latinoamérica. ¿Listo? Algo que se debe evitar. Digamos, el exhibidor o el objeto debe estar hecho de un material que no se oxide, porque como necesita refrigeración y necesita humedad, pues la humedad produce óxido. ¿Listo? Entonces esto sería una necesidad debida a un uso no previsto. Creo que allí con estos 5 ejemplos les puede quedar más claro hacia dónde voy. Y es que gran parte de los listados de necesidades que vi estaban bien las necesidades. En algunos casos de algunos grupos yo le buscaría una redacción diferente para buscar una pertinencia mucho más adecuada de acuerdo a la familia en la que la clasificaron. Entonces, ahí hay dos elementos que analizar. El número uno es que algunas de las necesidades que ustedes generaron o evidenciaron como listado no corresponden a la familia en la cual la clasificaron. Es decir, no lo corresponde a la familia de necesidades reales o manifestadas o percibidas culturales o debidas a un uso no previsto. Y esto se debe a que puede ser la solución o un ejercicio de redacción o ubicarla, digamos, a la que sí pertenece. ¿Vale? Entonces uno a través de redacción puede decir lo mismo, pero la puede clasificar de una forma diferente. Como por ejemplo en lo que hablábamos cuando lo vimos en clase. Si yo digo necesito transportarme sobre el agua, es lo mismo que dijera necesito una lancha. Lo que pasa es que en el primer caso me estoy refiriendo a una necesidad real y en el segundo caso me estoy refiriendo a una necesidad manifestada. Pero el fondo es lo mismo. Entonces depende de cómo yo la redacte, la voy a clasificar en una o en otra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces lo que digo acá, la carencia sobre algo que se desearía tener o poseer para ser resuelto. ¿Sí? Entonces recuerden que las necesidades lo que buscan es evidenciar la carencia de un producto o de una oportunidad, una costumbre o algo que se debe evitar, un servicio, para resolver algo. Que precisamente sobre ese producto, sobre ese servicio, sobre esa oportunidad, sobre esa costumbre, sobre eso que se necesita evitar, es que van a salir los atributos de diseño para usted poder crear ese producto solución que es respuesta a esa necesidad. O sea, ese es como el orden de las cosas, ¿sí? Para allá es que vamos. Entonces, parte de las respuestas a las preguntas que plantea la construcción del mapa de empatía sobre lo del qué ve, qué piensa, qué escucha, qué dice y hace, cuáles son las debilidades y fortalezas, visto que esas son como las preguntas que resuelve el mapa de empatía, deberían estar enfocadas en la definición del problema, es decir, deberían estar relacionadas las respuestas a esas preguntas dentro del análisis del mapa de empatía, deberían estar relacionadas con la problemática
que cada uno de los grupos está generando. ¿Sí? Por ejemplo, uno es largas filas en el pago, o sea, demoras en el pago y por eso es que allí están basando la problemática. Entonces, deberían haber algunas respuestas sobre el qué piensa, qué siente, qué escucha y no sé qué dentro del mapa de empatía que estén relacionadas a eso. No quiero decir pues que ese grupo no lo haya hecho porque creo que fue uno de los grupos que sí lo había evidenciado dentro del mapa de empatía. Me refiero a los otros grupos, ténganlo en cuenta dentro de su problemática y lo intentan pues complementar el mapa de empatía con esa parte allí. Consideren incluir en el listado de necesidades declaraciones desde la perspectiva del personal de mantenimiento de la exhibición. Justo lo que hablaba ahorita del tema dentro de la problemática. Hombre, ese listado de necesidades, hay necesidades reales manifestadas, percibidas, culturales, debidas a un uso no previsto, que nacen no del usuario que compra o el que interactúa el producto desde el punto de vista de la comercialización, sino desde el punto de vista del mantenimiento. Entonces también hay unas necesidades allí, bueno, que se les facilite el trabajo, que sea fácil, por ejemplo, de cambiar los precios o identificar los precios, que sea fácil montar una promoción, que sea, sí, como todo ese tipo de cosas. Ahí hay muchos elementos que van a surgir dentro de ese listado, o sea, entre más listado de necesidades tengan o más frases de necesidades tengan, pues muchísimo mejor porque más atributos se les van a generar y se les va a hacer mucho más fácil el proceso creativo. Bueno, finalmente, digamos como en términos generales, tómense el tiempo de analizar cómo se da el proceso de la elección de productos por parte de los usuarios. Entonces, dependiendo y aquí viene la importancia, digamos, de seleccionar un supermercado, un producto, una marca, etcétera. Hay usuarios que seleccionan o eligen productos por precio, por marca, por calidad, por exhibición, por influencia, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a comprar un determinado producto? Puede ser el factor de innovación del producto, o puede ser el precio, o puede ser cómo está exhibido, o puede ser la calidad. Sí, pero si yo no conozco todos esos atributos, que eso es lo que hace uno con exhibición, ¿sí? En la exhibición es que uno permite que el usuario se dé cuenta de cuáles son los atributos de ese producto que se está exhibiendo. Pues si yo no lo resalto, pues ahí es donde están los problemas de la exhibición precisamente. O sea, la exhibición no es más que la excusa para poder dar a conocer un producto que le podría resolver una necesidad a un usuario. En el caso de los supermercados, pues. Entonces, si usted tiene 10 marcas de arroz, pues el arroz es lo mismo en todas las marcas, pero ¿por qué escoge una sobre otra? No, porque es que la otra vez me salió una piedra en y entonces casi me parto una muela con ese. Bueno, eso es un control de calidad. Porque es que este está mejor presentado, este tiene el granito más largo, el más cortico, no sé cuánto. Claro, ¿cómo se da cuenta usted de eso? Y solamente puede leerlo en el empaque. ¿Qué pasa si en la exhibición también usted lo puede leer o hay algún elemento que se lo informa? Pues puede que ese sea un poquito más caro, pero cuando ya a mí me ponen un arroz que es un poquito más caro y el otro, y yo necesito, bueno, estoy buscando economía, pero resulta que este es más rendidor, el que es más caro es más rendidor, pues me llevo el más rendidor porque a largo plazo me va a ahorrar más plata. Pero entonces ese tipo de comparativas en los elementos de exhibición actual no está. Entonces mire que allá hay muchas oportunidades que me pueden servir a mí para generar atributos de producto. Entonces, bueno, el punto influye sobre las características o atributos que debería tener el diseño al final. Eso es exactamente lo que le estaba diciendo. Es decir, analicen cómo se da el proceso de la elección de productos por parte de los consumidores dentro del contexto de las marcas de supermercado que cada uno eligió, porque ese punto influye sobre las características del diseño al final. Ahora sí voy con las correcciones grupo a grupo. Entonces, del grupo 1, el mapa de empatía. Entonces, deben complementarlo con nuevos enunciados en relación con la problemática de la demora en la facturación de los productos. Se incluyeron algunos que tenían que ver por ahí, sobre todo creo que eran la parte de las amenazas y las fortalezas, ¿sí? Como en esa parte de allá, más que en el tema de las amenazas, habían como dos allí, pero en lo de qué ve, qué siente, qué escucha, incluyanlas también, que ahí hay mucha tela para cortar. Respecto al perfil de usuario, muy bien. La segunda construcción, la primera sí les había dicho la semana, bueno, en estos días pues que tuvimos clase,
que había que mejorarlo bastante porque estaba muy generalizado, estaba muy triste, ¿sí? Pero esta segunda que vi ya estaba o sea, muy completo. Creo de hecho, con esto porque fue un ejercicio de mejora, que el perfil de usuario que yo les mostré como base, como ejemplo, más ese archivito que les había dejado allí de cómo construirlo, digamos, por unidades, fue un acierto porque mejoraron muchísimo. Entonces el perfil de usuario no tengo nada que decir, o sea, ese es, ya ese no tiene que corregirlo ni nada, ese les quedó muy bien. El perfil de usuario está bastante completo, relacionado con la problemática, está muy bien. Con respecto al listado de necesidades y clasificación, entonces ese listado de necesidades identificados debería ser redactado con mayor claridad, buscando la consecuencia de los enunciados. Es decir, esas declaraciones encontradas deben redactarlas para que tengan consecuencia con las 5 familias de necesidades que se puedan clasificar. Ustedes tienen unas necesidades allí, o uno, digamos, un listado de necesidades que me parece que está bien, pero hay unas que son ambiguas, o sea, que caben en una y caben también en otra. Entonces, si notan que caben en una y otra, más bien saquen 2 necesidades de esa, pero entonces redacten las de manera diferente para que sean consecuentes con lo que vimos teóricamente de cómo, de la definición de cada uno de ese grupo de necesidades o familias de necesidades. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso, muchachos. No, sí, pero ya digamos que con el tema del mapa de la empatía, entonces es hacer como más énfasis sobre la problemática y de las necesidades, que ya nos queda como más claro cuál era la inconsistencia, porque sí lo estábamos revisando y sí vimos como que había unas cosas que se repetían en una necesidad y en la otra. Y Exactamente. Ujú. quería entonces, profe, hacerle una pregunta antes de que se me pase. Digamos que nosotros queremos seguir con el tema de las demoras en la fila a la hora de pagar, que sea pues como nuestra problemática central. Sí, Pues debido a que nosotros escogimos el de uno, pues porque digamos que de los tres tenemos más experiencia yendo, pues porque podemos tomar nuestro testimonio pues como parte de investigación claro. y pues teniendo en cuenta que las tiendas de uno por su modelo de negocio que es de hard discount, que son cuentas de tiendas de descuento, Ujú. pues ellas no invierten mucho en su tema de exhibición, pues precisamente porque ellos tienen que ahorrar costos de una u otra manera para poder conservar los precios. De Pero acuerdo. entonces, basados en que se hacen las filas largas, pues estamos viendo que no va a haber no va a haber una buena rotación de algunos productos. ¿Cómo afecta a los usuarios? Pues lo que decimos que pues, ellos quieren es agilizar y salir rápido de la tienda, pero pues a ver largas filas no va a pasar esto que genera pues inconformidad o problema en ellos. Y ya revisando lo que usted dice, que también tengamos en cuenta a los operarios o las personas que trabajan en las tiendas, pues estas largas filas pues impide la rotación, el abastecimiento de las góndolas, pues porque por lo regular ellos siempre andan con su carguero, que se me olvida el nombre, lo desconozco ahorita, para abastecer las diferentes marcas. Entonces, digamos que también podríamos tomarlo como una afectación hacia ellos como empleados, por De así decirlo. acuerdo, sí, de acuerdo, sí, que es como un montacarguita que ellos van Exacto. rotando por ahí por todos los pasillos. Sí, Ajá, entonces lo podríamos enfocar así. vos dijiste algo importante allí, Oscar, desde el punto de vista de, a ver, uno tiene que entender el contexto y estoy totalmente de acuerdo con vos que el de uno, digamos que es un supermercado, que si está orientado a personas primero, que van a resolver y segundo, que de pronto son precios económicos y precisamente ese es el factor o el valor agregado que tiene el supermercado y es que vos vas a conseguir productos de buena calidad o de una calidad por lo menos aceptable a muy bajo costo, pues no vaya a invertir mucho en el tema de la exhibición porque pues a la gente que vaya a comprar allá, pues a mí no me interesa si va a estar mejor exhibido o no, lo que me interesa es que esté barato, ¿sí? Eso es como que prima por encima de las otras cosas. Sin embargo, como ustedes van a basar la problemática, digamos, en la parte de de las filas por el cobro y tal, que eso sí impide que de pronto la gente de pronto entre a comprar y pueda, sí, se puedan comercializar, digamos, más del número de productos. Que hay algo interesante allí es que la inversión, mientras sea justificada y mientras uno pueda demostrar que genere un cambio, realmente va a calar. Le pongo un ejemplo. Suponga que ustedes diseñan un sistema donde no se necesite un cajero, sino que, como les comentaba en estos días con el tema de los supermercados estos de Amazon,
que uno agrega productos y cuando sale ya él los descuenta, ¿sí? Supongamos que ustedes crean un sistema así de pago por este tipo de cosas, pues que obviamente entendiendo el contexto colombiano, pues donde la gente como que es tan lisa, pues y a veces entra a los supermercados a robar y cosas así, digamos que solvente todas esas características de seguridad y todo lo demás. Pero el sistema vale un montón de plata instalarlo, porque hay que instalar cámaras, circuitos cerrados de televisión, etcétera, etcétera, un montón de características. Bueno, pues la tarea ya ahí viene desde un tema de comercialización, porque si usted a través de una labor comercial puede demostrar que, digamos, la inversión inicial es alta, pero que a largo plazo, digamos, a unos 2, 3 años van a recuperar la inversión y a partir de allí van a generar unas ganancias porque es demostrable el hecho de que a la gente ya no le toca mamarse la fila, sino que entran de una y salen y no van a tener demoras, pues se les va a aumentar las ventas, digamos, en un 50%, pues esa gente lo que va a hacer es que le va a arrancar de la mano la idea, ¿sí? Porque si usted ya lo está justificando con números, entonces ya la comercialización es otro paseo. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo, muchachos, y es que esto lo piensa ya uno cuando esto es un ejercicio real, es decir, cuando usted está trabajando en un proyecto que va a vender. Pero para el caso que nos compete, que es un ejercicio académico, pues a mí no me interesa es decir, consideren si ese tipo de características como lo que decía Oscar ahorita. Es una cadena de supermercados que no va a invertir o, no, o de pronto hay que quebrarle la cabeza. O sea, tiene que ser una idea muy buena y que realmente sea rentable para ellos para poder llevarla a cabo. ¿Listo? Como aquí no vamos a llegar hasta el punto de establecer costos y precios y toda esa vaina, pues me interesa más conceptualmente hablando, porque de hecho por eso es que se llama este curso de diseño conceptual, que ustedes generen una buena idea, es decir, una idea innovadora, creativa, que se pueda implementar, o sea, que no vaya a ser una vaina que se quede únicamente en concepto, sino que pueda llegar a ser factible de realizarse, independientemente de que sea cara, barata o lo que sea, que tenga, o sea, que vaya directo a la solución que se está planteando desde el análisis de la problemática. Entonces, respecto a eso, no se limiten mucho, o sea, no le quemen mucho tiempo a ese tema de la cabeza allí. Sí considérenlo, pero a ver, si la idea es buena, pues uno la puede, comercialmente hablando, la puede vender. Entonces, con respecto a eso no hay problema. O sea, que si para ustedes era una limitante, no, quítense esa idea de la cabeza y piensen en características innovadoras y tecnológicas y todo lo que sea, que más adelante ya veremos cómo se hace. Si conceptualmente hablando, no se limiten creativamente en el factor de innovación que tenga la idea. Si es muy tecnológico, utiliza cosas que sean muy costosas o que no se han desarrollado algo, porque precisamente de allí es que nacen las ideas. O sea, imagínense Steve Jobs que hubiera dicho, vamos a crear un teléfono que tenga una pantalla táctil y que reconozca los gestos y todo este rollo, y los ingenieros le hubieran dicho, no, pero es que esa vaina no se puede hacer porque eso no está creado. Pues Apple no hubiera partido la historia de la telefonía celular en dos, ¿sí? Porque hoy en día todo el mundo utiliza la misma tecnología de la pantalla táctil que anteriormente no estaba, o antes de que saliera el iPhone no estaba. Entonces, esa es como la moraleja, pues, como del mensaje aquí. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa finalmente como por acotar ahí del grupo uno? No, pero entonces sería esa parte pues de la justificación para el problema, ¿cierto? Estaría De bien hacerlo acuerdo. así, obviamente Sí, pues mejorado. listo. Estamos de acuerdo con eso. Listo, vale, profe, gracias. Listo. Bueno, con respecto al grupo 2, mapa de empatía. Está bien la justificación que incluyen para acompañar al mapa de empatía. Ustedes hicieron, digamos, el gráfico del mapa de empatía y me colocaron como un trabajo escrito, pues, que tenía ahí explicando como cada una de las respuestas a las preguntas que ve, que siente, que ve, que escucha y no sé qué. Entonces está bien esa justificación que incluyeron, porque en el mapa de empatía no se entendía, pues, como tal. Ya cuando lo leí, ya ahí sí me di cuenta de eso. Entonces, consideren incluir respuestas a las preguntas que ve, que piensa, que escucha, bla, 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 que estén relacionadas a la exhibición para incentivar las ventas cruzadas. Ya sabemos qué es lo que es venta cruzada porque ahorita hablé de eso, o sea, lo expliqué. Que pueden ser un punto que les dé bastante ideas de alternativas en la fase de ideación. ¿Listo? Entonces, consideren el tema de las ventas cruzadas para ver
los productos a los cuales ustedes están dirigiendo, cómo pueden fomentar la venta de ellos mismos o de otros productos complementarios. Bueno, con respecto al perfil de usuario, no lo presentaron, muchachos. Aquí es importante, o sea, ustedes tienen el mapa de empatía, entonces ahora que lo complementen, personifíquenlo. Entonces es importante personificar el mapa de empatía para entender fácilmente al usuario y su contexto de influencia. Es mucho más fácil explicar la idea cuando yo sé quién es el doliente. ¿Listo? Entonces cuando yo hablo que el usuario tiene estas características, que va a mercar a tal parte, que le gusta obtener la verdura fresca o las frutas frescas o esto, no sé qué, porque le parece que es mucho más saludable, que no sé cuántas, yo puedo entender el contexto y puedo entender de dónde surge ese producto o para quién va dirigido ese producto. Entonces, personifíquenlo. Eso se entiende obviamente desde el mapa de empatía, pero desde el punto de vista comercial, es decir, de explicar la idea, si usted lo explica con el perfil de usuario, va a ser muchísimo más fácil de entender. Entonces, ejecuten el perfil de usuario a partir del mapa de empatía. Recuerden que en la clase pasada o el antepasada, es decir, la del miércoles pasado o la del lunes pasado, que vimos ese tema, ahí, por ahí les dejé los ejemplos. Ahí quedaron grabados que el grupo 1 lo entendió muy bien y hicieron un perfil de usuario de acuerdo a ese mapa de empatía muy bien. Necesidades y clasificación. Creo que el listado de necesidades es completo y es variado. Sin embargo, debe plantearse claridad en la clasificación de los enunciados. Puede ser por mejoras en la redacción o por consecuencia con la definición teórica de cada familia de necesidades. Si no estoy mal, creo que ustedes sacaron un montón de necesidades, pero no estaban clasificadas en las necesidades, en las 5 que vimos en la teoría. Perdón un momentico, yo me adelanto por acá. Un momentico. Ah, no, perdón, ese era el grupo 4. No, entonces no. Bueno, entonces en el caso de ustedes, lo que venía hablando también con el grupo anterior, o sea, tienen un buen listado de necesidades, hay variedad en ese listado de necesidades. Si lo pueden complementar ahorita, pues como con lo que van a incluir dentro de la investigación que les hablaba ahorita del árbol de problema y tal, y allí surgen más necesidades, pues muchísimo mejor, entre más tengan, mucho mejor. Pero entonces busquen que la redacción de esas necesidades sea más clara la consecuencia con la familia de la cual provienen. Y recuerden que cuando hay ambigüedad allí entre los enunciados, pues mejor saquen dos. ¿Sí? Una que vaya a una familia y la otra que vaya a la otra familia, precisamente las que estén presentando ambigüedades. En términos generales, muchachos, grupos, pues bien, lo único fue que ahí el perfil de usuario les faltó, pero el mapa de empatía y lista de necesidades, pues en términos generales está bien. No sé si de pronto tengan alguna inquietud. Listo. Vale. Entonces, estamos acá con el grupo 3. Mapa de empatía. Complementen el método incluyendo más enunciados con relación a la problemática. Los que tienen ya están bien, listo, pero ilustran un contexto muy generalizado y en esta etapa buscamos conocer en detalle el estado del arte. Entonces aquí hay, muchachos, el mapa de empatía de ustedes. A ver, lo que tienen está bien, pero ustedes tenían, si no estoy mal, como 2 entradas por cada pregunta. Y eso es muy limitado, o sea, se conoce el mapa de empatía, pero de manera muy general. El mapa de empatía también lo que busca es reconocer todos los detalles dentro del contexto de influencia del usuario. Entonces, agréguenle más cosas, o sea, qué es lo qué más cosas ve, qué más cosas siente, qué más cosas piensa, qué más cosas le dicen o escucha, qué más cosas hace, bueno, etcétera. Y eso les va a ayudar para generar un listado de necesidades, eh, digamos, más amplio y a su vez, pues lo que esas necesidades van a terminar o van a generar los atributos. Bueno, luego viene el perfil de usuario que tampoco lo presentaron. Entonces, lo mismo que le decía al grupo anterior, es importante personificar el mapa de empatía para entender fácilmente al usuario y su contexto de influencia. Necesidades y clasificación están bien. Hay algunas necesidades que están mal clasificadas. Entonces, búsquenle mejor redacción para poner la consecuencia, digamos, con la familia a la que pertenecen y complementen el listado porque está limitado.
Y a futuro les va a ser difícil sacar los atributos pues, que detallen las propuestas del producto solución. Entonces complementen eso que tienen. O sea, lo que tienen está bien, pero está muy general. Entonces empiezan a buscar detalles y a que sea mayor la información. Yo entiendo que puede ser por un tema de falta de tiempo, muchachos, pero pues hay que dedicarle para poder tener una buena base para que se les facilite el trabajo más adelante, porque si no, más adelante vamos a tener muchos errores. No sé si tenga alguna pregunta alguien del grupo 3. Listo. No, profe. Bueno, grupo 4, entonces, mapa de Vamos. empatía, está bien. Así. ¿Quién iba? Jimmy, cuénteme. Si estás hablando no te estoy escuchando. Ya, ahora sí. No, que mi compañero Ronaldo quería hablar, pero creo que está viendo que si podíamos enviar el perfil de usuario ahora. Sí, pues envíelo ahora, pero se los califico pues ya mañana. Entonces sí, si lo tienen, mándemelo. Hágale, no hay problema. Eso, gracias. Listo. Grupo 4, mapa de empatía. El mapa de empatía está bien. Creo que podrían incluir muchas más características de percepción, ¿sí? Respondiendo de manera complementaria a las preguntas que ofrece el método. A futuro les facilitará la generación de los atributos de diseño. Es un poquito lo que le faltaba, lo que tenía el grupo 3. Es decir, el mapa de empatía sí está bien, pero sigue siendo muy generalizado. Entonces saquen otra respuesta a esas preguntas que ve, que siente, que piensa, bla, bla, bla. Para poder generar muchos más atributos más adelante. El perfil de usuario está bien en general. Sin duda deben seleccionar una marca de cadena de supermercados consecuente al perfil que les permita relacionar a futuro las características de preferencia del usuario con los posibles atributos del producto o solución. Cuando hablo de las características de preferencia del usuario, era lo que comentaba ahorita. Respecto a, bueno, el usuario prefiere comprar por precio, por calidad, por promoción, o sea, cuál es el factor que lo mueve a comprar eso. Entonces, incluyan eso, digamos, dentro del perfil de usuario para uno poder entenderlo. ¿Listo? Y sobre todo también, que creo que ustedes, dentro de las características que le dieron, no hablan, digamos, de asignación salarial, es decir, ni de cuánto se gana, ni de qué tipo de economía maneja. Entonces, eso también es como difícil de entender porque si uno no sabe eso, bueno, no dan, pero de todas maneras uno lo puede inferir de pronto por algunas características que usted le dan allí, que no es que gane mucho, que digamos. Entonces, sean consecuentes con eso y pues la cadena de supermercados también a la que va a mercar, pues que esté relacionada precisamente con eso como para empezar a relacionar otras cosas allí. Con respecto al tema de las necesidades y la clasificación de las necesidades, hay algunas necesidades que están bien y otras no. ¿Sí? Hay que rehacer de cero la clasificación porque los enunciados no corresponden a las 5 familias que define la teoría de vista. En clase, aprovechen para revisar las reacciones y encontrar consecuencias de los insights, es decir, de cada uno de esos enunciados con las familias de necesidades vistas. Entonces ya me acordé del tema de ustedes. Ustedes me presentaron un listado de necesidades que estaba bastante interesante porque ustedes lo clasificaban en unas familias que pues no sé de dónde las sacaron, me imagino que habrá sido como del desarrollo de productos o algo así, pero que no están basadas, digamos, en la teoría que nosotros vimos aquí en el curso, que son 5 o no más. Ustedes tenían por ahí una familia de comercialización, familias de exhibición, familias de información, familias de no sé qué, es decir, necesidades de información, necesidades de no sé qué. Ese listado que ustedes tienen ahí, quiero que lo tengan presente porque casi que eso les va a servir a ustedes como atributos de diseño. Obviamente buscándole una reacción diferente, ¿listo? Para clasificarlo en objetivos, restricciones, funciones y medios, ¿listo? Pero como lo que necesitamos es un listado de necesidades, también de allí entonces se pueden transformarlo o traducirlo de para atrás, es decir, generando el listado de necesidades como tal. Es decir, la información que tiene les sirve, que es bastante larga también porque ustedes tienen bastantes necesidades pues, de las que habían encontrado. Lo que pasa es que no eran consecuentes con las familias que nosotros vimos. Entonces,
busquen la manera de tomar esas mismas que tienen y redactarlas de una forma diferente para que coincidan con necesidades reales, percibidas, manifestar, culturales y de un uso no previsto. Y ese listado que ustedes tienen ahí, aprovechenlo porque de ahí ya tienen un montón de atributos. Entonces, por ese lado, digamos, adelantaron una parte, pero hay otra que tienen que devolverse un poquitico. ¿Listo? ¿Preguntas del grupo 4? No, por el momento no, todo quedó claro. Listo, Carlos. Bueno, una última cosa, pues aquí antes de que nos vayamos, es que el compañero Álvaro Suescum, él no había venido, o digamos, no sé, pues uno desconozco, digamos, las razones por las cuales entró a unas clases tarde, unas 2 o 3 clases tarde, y entonces me escribió, pues, como para buscar la integración con un grupo. No sé, Álvaro, me respondes, porfa, si encontraste o si te respondieron tus compañeros y ya pudiste cuadrar ese tema. A eso te iba. Tú me metiste al grupo 2 y Al ya le grupo escribí 2. como por el correo como tal, escribí creo que a uno nomás. Y por acá mediante la clase pues ya le he escrito a los otros dos. Pero no he recibido aún información. Vale, Una listo. respuesta pues. Listo, entonces muchachos del grupo les recomiendo allí para poder hacer la integración con Álvaro. Yo le comenté a él, pues ya ustedes cuadran detalles al final, pero yo le comenté a él que como había entrado tarde, pues ya nosotros habíamos sacado unas notas, particularmente de la entrega 1 y entrega 2, pues que son las notas como de trabajo en clase, y como hay que hacer unas correcciones respecto digamos, a esas entregas, pues entonces la propuesta es que Álvaro se encargue de esas correcciones. Obviamente no es que se las dejen a él solo, sino que se reúna por lo menos para que le intenten integrar y compartir la idea y le expliquen un poquito, mejor dicho, lo desatrasen primero, pero que el esfuerzo que el hombre haga, pues alcance, digamos, para poner al día las cosas, para que ustedes de pronto se enfoquen más en la entrega pues que tienen. Obviamente Álvaro también va a participar de la entrega que hay que hacer el sábado y yo poderle calificar a él pues para que esas notas no le queden en cero como si no hubiera presentado nada. ¿Listo? Bueno, por ahí hay otro caso, muchachos, no me acuerdo de quién es que es, pero... creo que es de Rubén, no sé si Rubén está por ahí conectado. Venga, me digo, yo confirmo para no meter las patas y después estar aquí de chismoso. Eh, Perdón un momentico. Sí, efectivamente. Rubén está por ahí conectado. Sí. Rubén, pues me dicen tus compañeros de grupo que pues que no han contado con vos para los desarrollos que se han hecho y tal, y pues yo quiero ser muy sincero, hermano, digamos, este tipo de cosas yo las soluciono de esta manera. A ver, se entiende que es un trabajo en grupo, pero el hecho de que sea un trabajo en grupo no implica que todos saquen la misma nota. Quiero ser muy claro, pues, para vos y para todos los integrantes del curso, que obviamente quien no trabaje, pues creo yo y lo justo sería que no mereciera la misma nota de los compañeros. Entonces, más bien, hermano, la invitación antes de sacar esta última nota es ponete las pilas con el grupo, trabaja de la mano con ellos. A los otros dos compañeros pues les pido también que pues no van a ser ya también digamos como cortantes con el hombre. No, profe, es que él no quiso hacer nada o no nos respondió los mensajes que le mandamos o no apareció o lo que sea, ¿no? Démosle una última oportunidad para que el hombre se ponga al día, para que pueda obviamente salvar su nota allí y, y pues puedan trabajar entonces de aquí hasta el final del semestre, porque si no, pues toca tomar decisiones, hermano, de separar a Rubén del grupo y pues que trabaje solo, y ahí sí es peor porque le va a tocar más duro todavía. Entonces, lo veo complicado. Entonces, hermano, advertencia número 1, pues, para que te pongas de acuerdo con los compañeros, camellés,
y a partir de allí de lo que trabajes, pues poder cuadrarte las notas, porque si no vas mal. ¿Listo? Entonces, bueno, ya póngase en contacto ya usted con él, con los compañeros, cualquier problema que tengan, muchachos, los de ese grupo específico que estoy hablando, o bueno, no, en general de todos, con el correo electrónico con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta en relación a la entrega que hay el sábado, me escriben, pónganse de acuerdo los integrantes del grupo, me escriben y pues cuadramos una asesoría o alguna cosa así. De todas maneras, los invito, muchachos, a que vean primero el video de la clase del árbol de objetivos. ¿Listo? Para que entiendan, traten de entender primero el tema y ya la pregunta sea como más direccionada y no nos echemos pues un tema largo en asesoría porque, bueno, me disculpan, yo sé que yo hablo mucho y pues quisiera ser más sintetizado en ese tipo de asesorías y tal porque es tiempo que les estoy quitando a ustedes, que es extra clase y tiempo que me estoy quitando a mí también. Entonces, pues yo con mucho gusto lo hago, muchachos, pero pues sí vamos con preguntas concretas para que de pronto podamos atender a 2 o 3 grupos el mismo día, si es que se puede. Bueno, no sé, ronda de preguntas finales si todavía tienen inquietud sobre algo. Listo. Bueno, por ahí Álvaro le colocó Eni en el chat, si no lo había visto, el número de teléfono, entonces para que lo anote de una vez, porque en el momento en que cierre la sesión aquí, se pierde el chat. ¿Listo? Bueno, ahorita conforme compile este video lo subo para que ustedes tengan estos comentarios ahí en el canal. Y bueno, nada, que pasen buena noche, muchachos. Cualquier cosa al correo electrónico con mucho gusto. Listo, Chao, profe, muchas gracias. profe. Listo, gracias. Hasta Bueno, que Pasa descansen. luego. buena noche.